Yo no sé, a mí me parece que la solución que le estás dando no es la correcta. Pero entonces, ¿yo qué hago? Pues buscar otra solución. Pero las soluciones que yo planteo, tú nunca las ves iguales. ¿Pero qué hacemos? Usted y yo últimamente no estamos de acuerdo en nada. Pero es que desde hace mucho tiempo, no solo en este momento. Pero si hablamos, siempre llegamos a lo mismo. Siempre es lo mismo. ¿Y entonces qué planteas tú? Pues otra solución. Pero ¿como conversemos. cuál? Pero no me notes, mira, está la niña. Pero ella ya está muy grande. Pero está grande, pero no tiene que ver a sus papás discutiendo. No, pero entonces no lo vea, entonces hasta luego, yo me voy. Pero venga, las cosas no se arreglan así. No, hasta luego. No, Mira lo que hiciste. Ah. Hija, hija, por Todo esto es tu culpa. No es mi culpa. Si tú no te quejaras tanto, papá no se hubiera ido. Mi amor, no todos somos perfectos, tenemos dificultades. Oye, no tires la puerta, no seas grosera. Ustedes no me comprenden, tú ni siquiera te preocupas por lo que yo siento. Yo sí me preocupo por ti. Mira, cuando estés dispuesta a hablar esto sin gritar, estoy dispuesta a explicártelo las veces que sea necesario. Señor, vengo a ti porque estoy con miedo y triste, pero confío en ti, Dios. Te quiero pedir que seas tú ayudándome a imitarte a ti, a amar y obedecer a mis padres, papá Dios. Por favor, ayúdalos a hacer lo correcto, a entender que tenemos problemas, papá Dios. En el nombre de tu Hijo he orado. Amén. ¿Quién es? Soy yo. ¿Y papá, tú qué haces aquí? Mi amor, pues pensándolo, reflexionando, pues yo actué mal con tu mamá. Yo creo que yo tuve mucha responsabilidad en lo que hicimos. Yo creo que pues me toca hablar con ella. Bueno, papá, me alegro porque yo le estaba pidiendo a Dios que ustedes pudieran arreglar las cosas. Y bien, no peleando. Las cosas hablarlas y todo. Así que estoy feliz. Gracias, papá. Te amo. Buenas tardes. Como acabamos de ver en el video anterior, nosotros estamos tratando el conflicto. Y queremos que entiendas que el conflicto es una oportunidad. Así como lo decía en Corintios 10:31. El Señor permite que el conflicto entre en nuestras vidas para que haya un cambio. El conflicto también puede ser usado por Dios para que nosotros aprendamos más a glorificarlo a Él. Al momento de tratar de imitarlo, o sea, ser más como Él, buscar orar, bendecir a los otros, también podemos confiar en la oración. Digamos, en el caso de la hija, cuando ella oraba, mostraba confianza hacia Dios, en la cual también se ve reflejada como gloria para Dios. Y pues también en la obediencia a Dios, en respetar a sus padres, en buscar el bien para todos, en amar al prójimo. Pues así como vemos en el video, hubo un desarrollo, por ejemplo, de su hija cuando peleó con su mamá, su esposo con su esposa, pero también Dios usó todo eso para que todos en esos momentos pudieran cambiar muchos aspectos de su vida y reflexionar sobre ellos. Y lo que vimos, por ejemplo, ella empezó a amar y tratar de entender a su mamá y entender a su papá, ¿sí? Para poder buscar una solución, y la buscó en el amor hacia Jesús, y pues ella tuvo también esa forma de recibir amor de Dios dándole soluciones, ¿sí? Y entonces ella empezó a hacer el bien, trató de hablar con su papá y después bendecir y orar en todo el proceso de cambio de su vida, ¿sí? Entonces eso ayuda a una relación, y también nos ayuda a nosotros cuando descargamos todas esas cosas en el amor a Dios y la confesión hacia lo que uno necesita, ¿sí? Es decir, que el conflicto llevado de estas maneras nos puede permitir a nosotros crecer. Por eso el conflicto es una oportunidad. En el video, cuando hacemos la pregunta de si el conflicto es una carga para nosotros, es donde tenemos que entender que Dios nos llama a que lo veamos como una oportunidad de identificar si hay algo malo en nosotros, como una oportunidad para cambiar, para glorificarlo a Él y para buscar una mejor relación en la oración con Él y en la relación con mis hermanos. Es importante entender que cuando ya identificamos el conflicto, ya sabemos que ocasionó la raíz de ese conflicto, debemos empezar el proceso de cómo resolver el conflicto. Entonces debemos tener claro que para resolver un conflicto hay que ejecutar 3 pasos importantes para poder que ese conflicto salga. El primero es el arrepentimiento. Si realmente no hay un arrepentimiento real en tu corazón, el conflicto nunca se va a solucionar. Simplemente se va a tapar con una excusa que no es real.
Bueno, el segundo paso es la confesión. Como nosotros hemos identificado la raíz del problema, ya sea desde nosotros o desde la relación con con el prójimo, con nuestros hermanos, lo que debemos hacer es confesarlo ante Dios, en oración, en perdón, en la búsqueda pues con Jesús en nuestra oración. Y el tercer punto es básicamente el perdón, que ese perdón es para estar tranquilos, tanto con Dios como consigo mismo. Y se relaciona en cuanto a lo que tú hiciste con los demás y debes buscar una solución. Y así como dice el Padre Nuestro, ¿sí? Perdónanos como nosotros también perdonamos, ¿sí? Y ahí, cuando tú perdonas a las otras personas, vas a estar en paz contigo, la otra persona va a estar en paz contigo, y esa paz se relaciona también con Dios. Por eso, el perdón es de arriba hacia abajo y hacia los lados, hacia todos, ¿sí? Para que en esa evidencia, pues tengas paz y puedas adelantar muchos procesos en tu vida. Bueno, el proceso de resolver conflictos, aparte de las tres claves para poderlo resolver, tenemos que tener claro que lo primero es admitir que hubo un conflicto, que hubo un error y que merece ser sanado, que yo le hice daño al otro o que el otro me hizo daño a mí y que esa relación está teniendo un problema que se debe solucionar. Luego debemos pedir disculpas. Bueno, el pedir disculpas en sí es cómo expresar nuestros pensamientos, nuestras obras en torno a Dios, aceptar que nosotros tenemos errores y que nos sentimos, digamos en el caso de la hija o del padre, ellos sintieron miedo, sintieron rabia, confusión, que son sentimientos que cualquier otra persona tiene, pero que deben ser confesados ante el Señor para un arrepentimiento real y para el proceso de disculpas después. Y pues básicamente también en el pedir perdón hay una relación, como lo acabo de decir. Pedir perdón es sanar a la otra persona, sanarte en tú mismo y pedir perdón también a Dios y Él te va a perdonar porque tú ya estás buscando paz para con todos. Lo importante es cambiar, que todo este proceso te lleve a un cambio real, no un cambio ficticio donde un día hago una cosa y al otro día se me olvida. La clave del conflicto es entender que cuando hay un perdón mutuo y resolvimos el conflicto es borrón y cuenta nueva, sin importar muchas veces que tengamos que asumir las consecuencias de nuestros actos. Muchas veces el conflicto llevó a que tomáramos decisiones que no eran adecuadas y por eso se presentaron consecuencias que tendremos que pagar. Lo más importante es que en todo este proceso debemos buscar de Dios. Es Dios por medio de la oración quien nos va a ayudar a que se solucione el conflicto y se pueda resarcir a la otra persona con los daños que le hemos hecho. Bueno, ya teniendo en cuenta las dos lecciones que hemos tenido, que es que el conflicto puede ser usado como una oportunidad y también cómo resolver un conflicto, vamos a pasar a unas preguntas en donde vamos a desarrollar un poco más todo este contexto, pues ya con lo aprendido. Gracias. Gracias.